regular la osmolaridad extracelular, en especial hablando de concentración del sodio. El sodio es el ion que prevalece en el líquido extracelular y que determina de alguna manera la osmolaridad del líquido extracelular. Estos mecanismos que va a implementar el riñón para garantizar la concentración del sodio, la osmolaridad, lo hace en mecanismos que permiten eliminar una orina diluida, una orina que tiene poca concentración de solutos, pero mucha agua, entonces la persona orina mucho. O una orina concentrada, una orina que tiene una poca o una mucha concentración, una gran concentración de solutos, ¿no? Pero la persona orina poca cantidad, ¿no? Entonces, un día podemos orinar mucho en volumen y otro día muy poco, pero si comparamos la concentración de los solutos o la cantidad de los solutos más bien en las dos orinas va a ser la misma. ¿Qué va a aumentar? El agua, simplemente, ¿no? En la orina, cuando orinamos mucho, estamos eliminando mucha agua, pero una cantidad determinada de solutos. Si orinamos poco, estamos orinando poca agua, pero casi la misma cantidad de solutos que hemos eliminado en una orina diluida. Esto se debe a la capacidad que tiene el riñón entonces de concentrar o de diluir la orina con el fin de eliminar solutos y concentrar también, conservar otros. Bien, ahora, todos sabemos que las células del organismo tienen que estar bañadas con un líquido que les garantice, ¿no?, que tengan una concentración relativamente constante o casi constante de electrolitos y otras sustancias como los nutrientes. El medio interno, entonces, que es el que rodea a la célula, tiene que mantenerse casi constante en sus concentraciones. Si no, la célula puede tener dificultades, puede enfermar, puede dañarse y morir si hay unos cambios, alteraciones en el medio interno. ¿Qué es el medio interno? El líquido extracelular. Ahora, uno de los solutos que más presencia tiene entonces en el líquido extracelular, en el medio interno, es el sodio, y la concentración de sodio y la osmolaridad están, digamos, reguladas básicamente por la cantidad del agua extracelular, ¿no? Aquí tenemos un recipiente donde hay 20 equivalentes de sodio, y aquí ponemos 1 litro de agua pura para completar esto. Entonces tenemos 1 litro de esta solución. Si la concentración, la osmolaridad de esta solución será de 20 miliequivalentes por litro. Si en un recipiente tenemos también 20 miliequivalentes de sodio y aquí ponemos 2 litros, ¿cuál será la osmolaridad? La concentración. ¿Cuál será la concentración por litro? 10 miliequivalentes por litro. 10 miliequivalentes, porque aquí estamos poniendo 2 litros. Entonces, aquí
aquí hay un solo líquido, pero si quiero saber la concentración de osmolaridad por litro, aquí tendré 10 miliequivalentes por litro, aunque en total hayan los mismos miliequivalentes que en el otro recipiente, ¿verdad? En los dos recipientes hay 20 miliequivalentes. La única diferencia es que aquí hay 1 litro de agua y aquí hay 2 litros de agua. ¿Cuál está más diluida? ¿Y cuál está más concentrada? Entonces, vean, hemos visto que la osmolaridad del líquido extracelular, vamos a manejar esa cantidades de 300 miliequivalentes por litro. Entonces, esa es la concentración ideal de solutos en el líquido extracelular. De estos 300 miliequivalentes, 142 le pertenecen a quién? Al sodio. Y vean, el sodio es el que determina en última instancia la osmolaridad del líquido extracelular. Cuando tenemos un análisis, un ionograma, por ejemplo, y en el ionograma nos sale que hay 131 miliequivalentes de sodio, ¿cómo calculo la osmolaridad del líquido extracelular? Fácil, multiplico por 2.1, por este valor, y voy a tener la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿qué la importancia? Digo esto porque la importancia que tiene el sodio en determinar la osmolaridad del líquido extracelular. Es el ion que más va a influir en la osmolaridad. Bien, ahora, esta concentración de sodio y de agua, la cantidad de agua, tiene que estar perfectamente regulada, perfectamente controlada. Y aquí hay muchos mecanismos que se van a poner en marcha para controlar la osmolaridad del líquido extracelular, ¿no? Por ejemplo, hay uno que está determinado por la ingestión de agua, cuánto de agua tomamos. Y para determinar cuánto de agua tomamos, o para definir cuánto de agua tomamos, está el mecanismo de la sed. Vean, el mecanismo de la sed no es un mecanismo sencillo, no es que tenemos sed y ahí vale de contar. ¿Por qué tenemos sed? Porque en el hipotálamo tenemos unas células, los osmoreceptores, que lo que hacen es determinar la concentración de sodio que está en la sangre. Los capilares que pasan por el hipotálamo están en contacto con estos osmoreceptores que van a determinar cuánto de sodio hay en la sangre. Si hay poco sodio, se van a inhibir los mecanismos de la sed, porque estos osmoreceptores están comunicados con otras neuronas que son las neuronas del centro de la sed. Si hay mucho sodio, más de 42, 145 miliequivalentes en sed, entonces hay una concentración del sodio en poca agua, menos agua, ¿no es verdad?, de sodio. Entonces, estos osmoreceptores activan el centro de la sed, y este centro de la sed, estas neuronas, ¿a qué nos obligan? A buscar agua. Se traduce en esa sensación subjetiva que tenemos de sed. Entonces, tenemos la ingestión de líquido, que no es solamente una ingestión de líquido así espontánea, está regulada por mecanismos encefálicos. Luego está el segundo mecanismo importante, que es la excreción renal de agua, la cantidad de agua que vamos a eliminar, que tampoco está, esta eliminación renal se da como un mecanismo, digamos, de paso de líquido por nuestro organismo, ¿no?
como una manguera que echamos agua de un extremo y sale por el otro, no. También esta excreción renal de agua va a estar regulada por múltiples factores que están presentes en la filtración y en la reabsorción tubular del agua. También aquí van a intervenir factores que tienen que ver con mecanismos hormonales, muchos mecanismos hormonales, ¿no? Bien, entonces ahora veamos la capacidad que tiene el riñón de poder eliminar una orina muy concentrada o una orina muy diluida. Nuestro riñón puede eliminar una orina diluida o también puede eliminar una orina concentrada. Hay mecanismos de retroalimentación en el riñón que controlan la concentración del sodio y la osmolaridad del líquido extracelular. Y también hay los mecanismos de la sed del agua, pero también hay la sed de sal o apetito por la sal. También los animales tenemos ese mecanismo, que cuando falta sal, buscamos sal, ¿no? Porque la sal, el sodio, es esencial para nuestra sobrevivencia. Ahora, la mayor parte de los alimentos traen sal, ¿no? Sodio. Fíjense, a nuestra dieta, los humanos, hemos empezado a incorporar la sal en una etapa más bien tardía de la evolución. Hace pocos miles de años hemos incorporado la sal a la dieta. Antes, los humanos no le echábamos sal, no habían saleros para echar sal a los alimentos. ¿Qué sal consumían? La que estaba, ¿qué sodio consumíamos en nuestras palabras? ¿Qué es la sal? Cloruro de sodio, no será la sal que echamos a la comida. ¿Qué sodio, qué cloruro de sodio consumíamos? El que venía con la carne de los animales que cazábamos, con la estructura de los frutos y de las verduras que recogíamos y que comíamos. Después ya se fue incorporando la sal. Entonces, hace unos pocos miles de años, en relación a nuestra evolución de 100.000 años aproximadamente, ¿no? Hace poco tiempo hemos incorporado la sal. Que más que nada la sal, ¿qué función tiene? En la comida, no en la fisiología. Sabor. Le da más sabor al alimento. Entonces es casi como un condimento la sal, ¿no? Que le aumentó el sabor de las comidas. Esto hace poco que hemos incorporado. Hace poco son sus 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, dependiendo de las civilizaciones, ¿no? Pero hay todavía, bueno, ahora ya no, pero hasta principios del siglo XX había grupos de tribus que todavía no habían entrado en contacto con la sal ni el azúcar, no conocían la sal ni el azúcar en su forma de condimentos, ¿no? Bien, entonces esta sed, este mecanismo o apetito de la sal también son innatos. Entonces los animales y nuestros primitivos, cuando sentían necesidad de sal, buscaban fuentes salinas, ¿sí? Generalmente tenían que ver con el agua y depósitos de sal en la naturaleza. Bien, ahora, nosotros entonces tenemos la capacidad, nuestros riñones, el humano, tienen la capacidad de producir una orina bien diluida, una orina que tenga una concentración de 50 miliosmoles o 50 miliequivalentes por litro de solutos osmóticamente activos, ¿ya?
O también tenemos la capacidad de eliminar una orina que tenga de 1200 a 1400 miliosmoles de solutos osmóticamente activos. Ahora, ¿ven? Normalmente nosotros deberíamos eliminar durante el día una cantidad de solutos obligatorios. Todos los días deberíamos eliminar una cantidad obligatoria y debemos eliminar una cantidad obligatoria de solutos. Esa cantidad obligatoria de solutos es de unos 600 miliequivalentes o miliosmoles por litro. ¿Sí? Entonces, si eliminamos un litro de orina, tendríamos que eliminar 600 o a 1200 miliosmoles por litro de orina. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo que eliminar una orina? Si hay un exceso de agua en el líquido extracelular, voy a eliminar los mismos 600 miliosmoles, ¿no? Pero en muchos litros de agua. ¿Se entiende? Los mismos miliosmoles en muchos litros de agua. Ahora, si hay una deficiencia de agua en el líquido extracelular, voy a eliminar los mismos 600 miliosmoles, pero en poca agua, en medio litro de agua. O sea, al final nosotros podemos eliminar mucha agua o poca agua. Y lo menos, la mínima cantidad de agua que podemos eliminar son 500 mililitros de orina. O sea, menos de 500 mililitros no podemos eliminar todos los días. Entonces, por poca agua que tomemos, si no tomamos nada, igual vamos a eliminar 500 mililitros, porque tengo que eliminar estos 1200 o estos 600 miliosmoles. Esos 600 miliosmoles obligatorios de solutos que tengo que eliminar. Ahora, por eso es que necesitamos tomar agua, ¿ya? Por eso es que necesitamos nosotros tomar agua. Si no elimináramos esa cantidad obligatoria de solutos, tal vez podríamos sobrevivir más tiempo sin tomar agua. Pero igual, como les digo, tenemos que eliminar esos solutos, y esos solutos no se eliminan en forma de polvo por la orina, no por el riñón, sino se eliminan con agua. El agua es el vehículo que nos ayuda a eliminar. Ahora, por eso, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando una persona bebe agua de mar? Le da más sed. ¿Y por qué le da más sed? Porque se deshidrata. Porque fíjense, tomamos una agua con una alta concentración de solutos. Entonces, al tomar un agua salada, aumentamos la concentración de sal. Y para eliminar la sal que tomamos, si tomamos 1 litro de agua salada, necesitamos 2 litros para eliminar la concentración de sodio que hemos tomado con esa agua salada. Entonces, al tomar agua de mar, ¿qué pasa? Nos vamos deshidratando. Porque tomamos 1 litro, pero de nuestro organismo tenemos que sacar otro litro para eliminar la sal en exceso que hemos consumido con el agua salada, ¿no? Ahora, hay animales que tienen capacidades diferentes para eliminar estos solutos osmóticamente activos que tienen que ser, que tienen que salir junto con la orina. Por ejemplo, vean
esos animales que viven en el desierto y que toman poca agua, ¿no? Y que sobreviven por más tiempo sin tomar agua que los humanos. Con un poquito de agua es suficiente. ¿Por qué? Porque sus riñones son capaces de concentrar mayor cantidad de solutos, más que estos que nosotros concentramos. Nosotros podemos concentrar una orina, ¿dónde estaba? Aquí atrás, ¿no? Entre 1200 y 1400 miliosmoles. Ya les decía, aquí 600 miliosmoles son obligatorios de eliminar. ¿Ah? Que tenemos que eliminar. ¿Sí? Y nuestro riñón puede concentrar hasta esta cantidad. ¿Sí? Entonces, esta cantidad es por litro. ¿Sí? Y nosotros tenemos que eliminar 600 miliosmoles obligatoriamente. Entonces, vean, estos 600 miliosmoles los vamos a eliminar en medio litro de agua, concentrando hasta 1200 miliosmoles, ¿no? Ahora, por litro, pero estamos eliminando solamente medio litro, entonces 600, la mitad. Hay animales que pueden concentrar hasta 10.000 miliosmoles, ¿no? Entonces estos animales toman un poquito de agua. Hay un ratón que solamente ni toma agua en el desierto, no necesita agua. ¿De dónde obtiene el agua? De los granitos, de los insectos que come. Es suficiente el agua que consume con la alimentación y el agua de su metabolismo para mantenerse hidratado. Entonces ese ratón podría tomar toda el agua de mar que quisiera y no se va a deshidratar porque puede concentrar su orina. Nosotros no tenemos tanta capacidad. Entonces vean, si tenemos obligatoriamente que eliminar 600 miliosmoles día de orina en 500 mililitros de agua, ¿en cuántos días nos podríamos deshidratar si no tomamos nada de agua? En unos 5 o 6 días ya podríamos perder fácilmente 3 litros de agua solamente por la orina. No estamos hablando de las otras vías que son también importantes: la perspiración, la transpiración, las heces fecales. Hay otras vías por las que también perdemos importantes cantidades de agua, casi más de 1 litro de agua perdemos por las otras vías. Entonces, al día llegamos a perder más de 1,5 litros de agua, y si no restituimos esa agua, entonces nos vamos a deshidratar y en pocos días morimos. Por eso es que podemos vivir sin alimentarnos hasta 2 semanas, por decir, ¿no? Si no nos alimentamos, primero se acaba la glucosa, después los ácidos grasos, después las proteínas se empiezan a convertir en glucosa hasta que llega la inanición. Pero es todavía un tiempo que nuestro organismo ocupa todos los recursos que tiene antes de que nos lleguemos a morir por inanición, por falta de comida. Puede pasar, como les digo, 2, 3 semanas o más. Incluso hay personas que han sobrevivido sin comer hasta un mes. Pero sin agua no podemos sobrevivir una semana, porque nos deshidratamos y morimos. Bien, ahora, entonces, nuestro riñón regula la capacidad de agua, que es esencial para la sobrevivencia. Si no tomamos agua 2, 3 días, se elimina menos cantidad de agua y se concentra más la orina. Si tomamos mucho líquido, al revés, se va a diluir la orina y se va a eliminar mayor cantidad de agua, ¿no? Bien, ahora tenemos varios factores
que van a regular esta capacidad que tenemos para concentrar o eliminar la orina. Por una parte, ya hemos visto que la hormona antidiurética es capaz de controlar la concentración de orina. La hormona antidiurética actúa a nivel de los túbulos y a partir en especial del segmento de la porción distal o de la porción, digamos, final, no distal, sino la porción final del túbulo distal de los conductos colectores, actúa la hormona antidiurética. Aquí la hormona antidiurética lo que hace es favorecer la reabsorción de agua. Y esta hormona antidiurética se produce en el hipotálamo primero, unas células que están en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Luego se libera en la neurohipófisis o porción posterior de la hipófisis. Estas hormonas liberadas a la sangre circulan y llegan hasta el riñón, hasta el túbulo distal, entonces. Y ahí activan la reabsorción de agua. ¿Sí? Si hay mucha hormona antidiurética, se reabsorbe una gran cantidad de agua. Si hay poca hormona antidiurética, se reabsorbe poca agua. Entonces, la concentración de la hormona antidiurética va a determinar cuánto de agua se reabsorbe. Pero la hormona antidiurética solamente actúa reabsorbiendo agua. No tiene nada que ver con los solutos, no tiene nada que ver con el sodio o el potasio, porque lo que hace esta hormona antidiurética es activar la transcripción génica que favorece la síntesis de acuaporinas, es decir, de canales de agua, nada más. Eso es lo que activa a nivel de la célula, de los túbulos, ¿no? Ahora, ven, nosotros entonces podemos excretar una orina bien diluida. ¿Hasta cuánto de orina podemos eliminar? Hasta 20 litros de orina al día. Esta orina muy diluida, ¿cuánto va a tener de concentración? 50 miliosmoles. Es una cantidad pequeña de solutos, ¿no? Que van a estar diluidos en 20 litros de agua. Si vemos estos 50 miliosmoles en los 20 litros de agua, ¿cuántos miliosmoles serán en total? ¿Cuántos miliosmoles? Si en los 20 litros de agua está la concentración de 50 miliosmoles, van a ser los 600 miliosmoles que obligatoriamente tenemos que eliminar. Es una orina diluida, pero son los 600 miliosmoles que necesariamente tenemos que eliminar. Ahora, ¿cuándo se da esta situación? Cuando hay una alteración de la eliminación o de la secreción de la hormona antidiurética. Es rarísimo ver una persona que elimine hasta 20 litros. Entonces, hay una patología que hace que la neurohipófisis secrete una cantidad de, no produce hormona antidiurética, y si no produce hormona antidiurética no hay reabsorción de agua, ¿no? Y entonces todo el agua que queda en el túbulo, esos 10% de agua que queda, se va a eliminar, ¿sí? No se va a reabsorber. Esa condición se llama diabetes insípida. ¿Por qué se llama diabetes insípida? Porque la diabetes es un término que los antiguos médicos han utilizado para decir que es una enfermedad en la que se elimina agua a través de la orina, en la que se orina mucho, ¿no? Y hay dos tipos de diabetes, entonces. Una insípida,
en la que la orina no tiene azúcar, no tiene sabor, la orina está diluida. Y la otra en la diabetes mellitus. Mellitus, ¿de dónde viene? De la palabra miel, dulce. Entonces la otra es la diabetes dulce. Ahí se elimina también una cantidad grande de orina, pero dulce, ¿no? Con un contenido de glucosa alto. ¿Ya? Entonces, esa es la diabetes. Ahora, veamos lo que sucede a nivel de los túbulos y cómo se va produciendo la regulación del equilibrio del sodio. Lo que nos importa ahorita es el sodio. Cuando el filtrado glomerular se produce, hemos dicho que este filtrado tiene una osmolaridad, una concentración de solutos igual que el plasma. Es isoosmótico con el plasma. Esta concentración de solutos lo vamos a determinar o definir en 300 miliosmoles por litro. Entonces, la cápsula de Bowman, la osmolaridad del filtrado glomerular es exactamente igual que la del plasma, 300 miliosmoles. Ahora, ¿qué sucede en el túbulo proximal? Recuerdan, en el túbulo proximal se reabsorbe el 65% de agua y el 65% de sodio. Además se reabsorbe el 100% de glucosa, que es otra sustancia osmóticamente activa. Menos cloro que el sodio, menos potasio también que cloro. Pero cuando sumamos todos los miliosmoles que están en el túbulo proximal, vemos que la osmolaridad del túbulo proximal sigue siendo isoosmótica, sigue teniendo los 300 miliosmoles por litro. Ya se ha reabsorbido agua, ya se ha reabsorbido sodio y otros solutos, pero el total de solutos sigue siendo 300 miliosmoles. Entonces, este líquido sigue siendo isoosmótico, ¿no? Ya vamos bajando. ¿Y qué sucede en el segmento descendente fino? ¿Qué se reabsorbe aquí? Agua. Pocos solutos, ¿no es verdad? Poco sodio, poco potasio, poco cloruro se reabsorbe aquí. Más bien agua. Y fíjense qué está pasando. Hay 600, aquí, como se reabsorbe agua y no solutos o menos solutos, hay primero 400 miliosmoles. Luego aquí, ya en el asa mismo, ya en la parte final del asa descendente y donde empieza el segmento ascendente, ¿cuánto tenemos? Esta ya es un líquido mucho más concentrado. Fíjense cómo se ha concentrado aquí el líquido. Hay menos agua y además solutos. Ahora, el segmento ascendente es poco permeable o es impermeable al agua. Aquí no ocurre ninguna reabsorción de agua. Pero aquí en el segmento, y aquí hay una reabsorción de solutos también bastante discreta, ¿no? Cloro y sodio. Cuando llegamos al segmento grueso ascendente, recuerdan, aquí tenemos un segmento totalmente impermeable al agua. Toda esta zona, desde el asa ascendente delgada y el asa ascendente gruesa, es totalmente impermeable al agua. Aquí no hay reabsorción de agua, pero sí hay de cloruro de sodio, y en especial aquí, fíjense, está el cotransportador sodio-cloro-potasio. Ese cotransportador que transporta los 3 iones juntos. Aquí hay una intensa reabsorción de solutos y no de agua. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir con este líquido? Fíjense que nuevamente, como hay aquí una reabsorción de solutos, de cloruro de sodio,
se empieza a diluir. Pero fíjense cómo al finalizar el asa de Henle y al empezar el túbulo distal, ¿cuánto es la osmolaridad? ¿Qué ha pasado entonces con la orina? Se ha diluido. ¿Vean? Se ha diluido. Entonces, hasta el túbulo distal ya llega una orina bien diluida, ¿no? Una orina diluida. Aquí va a haber reabsorción de cloro y sodio, pero en poca cantidad, ¿ya? Y generalmente a la porción final del túbulo distal y a los conductos va a llegar el 10% alrededor de todo el agua y todo el sodio filtrado. ¿Cuánto entonces significa el 10% del agua? ¿Cuántos litros de agua? De 180. 18 litros, ¿no? ¿Vean? Esos 18 litros todavía tienen que reabsorberse. Recuerden, desde aquí empieza a actuar la hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, no hay reabsorción de agua. No hay. Entonces, este 10% se va a eliminar con la orina. 18 litros o 20 litros, digamos, ¿no? Como decíamos hace un momento, entre 18 a 20 litros. Esa es la cantidad de líquido que pierde el paciente. Entonces este pobre, al mismo tiempo que orina, tiene que tomar agua. Es una enfermedad que si no se soluciona, si no se administra hormona antidiurética, si no se soluciona, es una enfermedad mortal, ¿no? Es muy difícil de bien, cuando llega a su nivel máximo, digamos, de gravedad. Ahora, entonces, sí, pero volviendo al tema, si no hay hormona antidiurética, ¿vean? ¿Qué va a ocurrir? En el transcurso, en los túbulos, hay reabsorción de ¿qué? De sodio. Ya hemos visto, aquí hay las células principales, hay células que tienen mecanismos de bombas ATPasas, se va a reabsorber sodio. Y vean, de estos 100 miliosmoles por litro, va disminuyendo conforme se va reabsorbiendo el sodio y la urea también. ¿Vean? Y finalmente tenemos una orina con una concentración de 50 miliosmoles por litro. Eso es que si no hay hormona antidiurética. Ahora, ese es el extremo, ¿no? Pero vayamos a que la situación más fisiológica, que hasta aquí llegan la concentración de líquido filtrado. Hasta aquí va a llegar en cualquiera de nosotros, al llegar al túbulo distal, tiene 100 miliosmoles de líquido filtrado. Ahora, ¿qué va a pasar desde aquí? ¿Quién va a regular la secreción de hormona antidiurética? ¿Quién va a regular? ¿Quién? El hipotálamo. Fíjense, el hipotálamo no está ciego, ¿no es verdad? El hipotálamo está informado. ¿Por qué? Por los osmoreceptores que tiene el hipotálamo. Y esos osmoreceptores están indicando cuál es la concentración, cuál es la osmolaridad de la sangre. Si la osmolaridad de la sangre es de 300 miliosmoles, entonces se va a secretar una cantidad, digamos, normal de hormona antidiurética, ¿no? O una cantidad de hormona antidiurética que permita que haya una reabsorción de agua que garantice que esta osmolaridad en el líquido extracelular se mantenga. ¿No es verdad? Entonces, fíjense, no es que
la hormona antidiurética está ahí saliendo o está siendo secretada de forma análgica o ciega, sino está siendo regulada exactamente en base a la información que reciben estas células, estos osmoreceptores que están en el hipotálamo y que determinan que las células de los núcleos supraóptico y paraventricular produzcan hormona antidiurética. Si tomamos mucha agua, entonces un montón de agua, no solamente va a haber el mecanismo de diuresis por presión, sino también estos osmoreceptores van a detectar, ¿no es verdad?, que ha disminuido ¿qué cosa? La osmolaridad extracelular, ¿no? Ha disminuido, se ha diluido la sangre, en otras palabras. Entonces van a empezar a formar más hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que haya menos hormona antidiurética. Si se diluye la sangre, van a formar menos hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que el agua se elimine, la cantidad exacta de agua. Ahora, ¿qué sucede si tenemos una deshidratación? Hoy día durante el día nos deshidratamos, disminuye la osmolaridad del plasma. Estos osmoreceptores van a observar esa disminución y ¿qué va a pasar? Ahí sí se va a producir mayor hormona antidiurética, mayor cantidad, la cantidad exacta para hacer que se reabsorba el agua que garantice la osmolaridad del plasma. ¿Está claro? Por eso es que en esta última parte la hormona antidiurética en relación al agua tiene una función clara. Por eso es que aquí, con estos 18 litros, con este 10% de agua que todavía no ha sido reabsorbida, es que la hormona antidiurética tiene capacidad de regular cuánto de orina se va a eliminar. Bien, entonces, también nuestros riñones, bueno, ya hemos visto cómo queda lo que sucede en el asa de Henle, ¿no? La hormona antidiurética. Sí. Solamente el 10% no se reabsorbe, ¿no? De los 180 litros, solamente 18 litros es que no se han reabsorbido. No se han reabsorbido hasta llegar al túbulo distal. ¿Sí? Porque fíjate, a ver, ¿cuánto de agua ya se ha reabsorbido en el túbulo proximal? No, en el porcentaje. 65% ya se ha reabsorbido en el túbulo proximal, aquí. Ni bien ha salido el líquido. ¿Dónde estábamos? Ya está, aquí. Aquí ya el 65% del agua se ha reabsorbido. ¿Y aquí cuánto? 25. ¿No es verdad? Si sumamos 65 más 25, no, 90%, prácticamente, ¿no? Esto queda ya, aquí ya queda solo este 10%, porque ya toda esta parte sabemos que es impermeable al agua. ¿No ves? No se reabsorbe ya agua aquí. Aquí solamente se reabsorbe ¿qué? Solutos. Por eso es que al reabsorber los solutos el líquido llega diluido, ¿no? 10 litros, pero bien diluidos, ¿no? ¿Se entiende? Ya. Bien, entonces, por eso es que esos 10 litros o esos 18 a 20 litros de agua están todavía circulando en los tubos. Esos 18 se van a regular aquí. Ya les digo, si no hay nada de hormona antidiurética, no se va a reabsorber nada de agua y más bien se van a reabsorber solutos y se va a diluir más todavía el líquido y vamos a tener una orina
súper diluida, de 50 miliosmoles. Bien, ahora, también entonces nosotros, ya nos hemos ido a otro lado, ya, los riñones conservan, ya, aquí. Los riñones entonces tienen la capacidad también de conservar agua, eliminando una orina bien concentrada. Entonces ocurre lo contrario, debe estar por aquí. Vean, y vamos a ver qué ocurre. Desde aquí hay mecanismos renales más interesantes todavía. Esta función, ¿qué me dice? Esta función de concentrar la orina es más que todo función de esas nefronas medulares. ¿Recuerdan las características de las nefronas medulares? ¿Cuál es la característica de las nefronas medulares? ¿Qué cosa tienen largo? Las nefronas corticales tienen axas de Henle cortas, que casi están en la corteza nomás. En cambio, las medulares penetran hasta el interior de la médula, por eso tienen asas largas. Pero no solamente es la característica de las asas, sino que aquí hay lo que se conoce un mecanismo de vasos, la vasculatura especial, que son los vasos rectos. Estos vasos rectos también van a contribuir a concentrar, y las nefronas de asa larga, las medulares, van a ayudar a concentrar la orina. Estos vasos rectos tienen mucha importancia en la recirculación de la urea. Aquí la urea que se reabsorbe, un 50% de la urea que se reabsorbe, se concentra ¿dónde? En el intersticio, y hace que haya una diferencia enorme de concentración entre el intersticio renal y el túbulo, ¿ya? Pero vayamos por pasos antes de llegar a eso. Bien, entonces, si no tenemos líquidos, si no tomamos agua hoy día, todo el día, y sudamos encima porque está haciendo calor, caminamos, vamos a perder líquido por todas las vías, incluida la orina. Pero la orina, el riñón va a economizar el líquido. La verdad que la piel, las glándulas sudoríparas no van a economizar nada. Si hace calor, vamos a sudar cantidades grandes de líquido. ¿No es verdad? La perspiración, el líquido que se pierde con la respiración va a ser el mismo, la misma cantidad, ¿no? ¿Dónde va a aumentar? El sudor. Pero los riñones van a captar esto, y también desde el hipotálamo va a haber se van a detectar estos fosforeceptores del hipotálamo, van a detectar que estamos perdiendo líquido. ¿Y cómo se detecta que estamos perdiendo líquido? Sube la osmolaridad, aumenta la osmolaridad del plasma, de la sangre. Entonces quiere decir que hay más sodio que agua en el plasma, ¿no? Se produce el mecanismo de la sed, pero como no hay agua, no podemos tomar. El otro mecanismo, ¿cuál es? El de retención del líquido de los riñones. Bien, ahora, eso lo hace la hormona antidiurética. Pero la hormona antidiurética no produce transportadores activos de agua, ¿no? Para que el agua pase de un lugar a otro, ¿qué se requiere? Que haya ósmosis. ¿Y cuándo hay ósmosis? Cuando el agua tiene que ir a un lugar de baja concentración de solutos a una de alta concentración de solutos.
Es la única forma que se produzca ósmosis. Estas membranas entonces tienen que ser permeables para el agua e impermeables para los solutos. Por eso es que la hormona antidiurética no interviene en el transporte de solutos, solamente de agua. ¿Qué es lo que estimula la hormona antidiurética? Que se produzcan canales de agua, solamente para que pase agua y que entonces el agua vaya de un lugar de baja concentración de solutos a una de alta concentración de solutos. Ahora, fíjense, vamos a ir caminando desde hasta el túbulo proximal. Ya sabemos que aquí el líquido es, en el túbulo proximal, isosmótico, 300 miliosmoles. Y vean, al bajar el líquido hasta estas nefronas que tienen una asa larga, aquí se va a reabsorber el líquido y se va a concentrar, y el líquido se va a concentrar hasta unos 600 miliosmoles. ¿Sí? El líquido. Toda esta parte del intersticio y además va a salir una cantidad mayor todavía de líquido aquí, porque fíjense, en estas nefronas el intersticio tiene una osmolaridad alta. ¿Sí? Y entonces, si aquí hay canales para agua y aquí el líquido se está concentrando, vean, de 300 sale el agua, queda en 400 o en 500 miliosmoles, va a haber una diferencia de concentración, ¿no? ¿Dónde hay más solutos osmóticamente activos? Aquí. Entonces el agua va a tender a salir, ¿no?, en mayor cantidad desde este lugar de menos concentración de agua hacia un lugar de mayor concentración de solutos osmóticamente activos. Bien, ahora, el agua, el líquido va en las nefronas estas, puede descender hasta una concentración de 1200 miliosmoles, pero va a volver a ascender y fíjense, tiene que pasar esta parte del sector grueso ascendente, donde están estos cotransportadores, y se va a diluir. Nuevamente el líquido se va a diluir, ¿no? Porque aquí además se va a concentrar mucho porque hay una reabsorción de solutos, ¿no? Hay mucha reabsorción de solutos y se va a diluir nuevamente. Ahora, ¿qué sucede ya a partir de, fíjense, hay una diferencia de color, ¿no? ¿Por qué es la diferencia de color? Porque esta ya es la porción final del túbulo distal. ¿Y qué empieza a actuar aquí? La hormona antidiurética. Ya empieza a actuar aquí la hormona antidiurética. Ahora, ¿y qué es lo que va a salir? Agua. Ahora, fíjense, esta hormona antidiurética puede producir la salida de agua siempre y cuando la osmolaridad del túbulo sea inferior a la osmolaridad del intersticio, porque no hay un mecanismo de transporte activo para el agua. El transporte del agua es un transporte pasivo, que es la ósmosis. Tiene que ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y este es un intersticio que sea con mayor osmolaridad. Y fíjense, la osmolaridad aquí es de 600 miliosmoles. Y entonces al bajar el líquido va saliendo hasta igualarse con esta osmolaridad. ¿Ven? Se igualan las osmolaridades. Pero
todavía tenemos 600 miliosmoles aquí, sería una orina de 1 litro más o menos que eliminemos, ¿no? de orina. Pero ¿qué pasa si tenemos que seguir reabsorbiendo agua para que la orina se concentre más? Ahí entra en juego este mecanismo de recirculación de la urea. Y fíjense cómo la urea y los solutos osmóticamente activos de estas asas, de estas nefronas de asas largas, tienen un intersticio que tiene una osmolaridad de 1200 miliosmoles. Es una osmolaridad alta, ¿no? Entonces, como la hormona antidiurética sigue actuando aquí, ¿qué hay? Canales de agua. Entonces, estos 600 miliosmoles frente a estos 2200 son menores, ¿no es verdad? Hay una gradiente. ¿Y qué va a salir para llegar a equilibrar esta gradiente? ¿Qué es lo que va a pasar? Solo aquí hay acuaporinas, no hay canales de sodio. Si hubiera canales de sodio, capaz que el sodio vendría hacia aquí, ¿no es verdad? Y no hay canales de sodio, son acuaporinas que producen la hormona antidiurética. Entonces, es el agua que va a salir hacia este intersticio. Y hasta que se igualen, fíjense aquí, ya al final de los túbulos, ¿qué se va a igualar? La osmolaridad del filtrado con la osmolaridad del líquido del intersticio. Y entonces, gracias a la acción de la hormona antidiurética, vamos a tener una orina muy, muy concentrada, poca agua y muchos miliosmoles. Entonces, es así como nuestro riñón, ¿verdad?, tiene esa capacidad de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo de eliminar mucha orina o poca orina. Si eliminamos mucha orina, esa orina es una orina diluida, porque igual se tienen que eliminar los solutos osmóticamente activos que no necesitamos. Vean, muchos solutos que se eliminan con la orina son tóxicos. El ácido úrico, por ejemplo, si no eliminamos ácido úrico, se va a concentrar el ácido úrico en nuestro organismo y va a producir una enfermedad que se llama, primero va a haber una uremia y después va a haber la gota, ¿no? Es una manifestación de la uremia. Se forman unos cristales de ácido úrico que se precipitan hacia el dedo gordo del pie, inflaman la articulación del dedo gordo del pie y es un dolor insoportable, ¿no? Pero no solamente se problema el dolor es una manifestación del problema. Se está produciendo una artritis, se está produciendo una alta concentración de ácido úrico porque el riñón no está pudiendo eliminar el ácido úrico de sal. Y eso se tiene que eliminar necesariamente, todos los días. Creatinina, tenemos que eliminar. Son sustancias que no nos sirven. Ácidos, bases, orgánicas, tenemos que eliminar. Entonces, esas sustancias tienen que salir junto con la orina. Y si no hay agua, no pueden salir junto con la orina. Entonces, lo mínimo que tenemos que eliminar son 500 ml. Entonces, durante todo este recorrido, vean, de los 18 litros, de 18 a 20 litros que tenemos aquí, ¿no?, que llegan hasta la parte más, digamos, hasta el primer segmento del asa del túbulo distal, ¿no? Aquí está, aquí, se van a ir reabsorbiendo poco a poco, hasta llegar aquí a ¿cuántos litros? 0,5 litros. Medio litro orina que obligatoriamente tenemos que eliminar. En estos 0,5 litros, ¿cuánto va a haber? 600 miliosmoles de sustancias que estamos eliminando. Entonces, si fuera 1 litro,
¿Cuánto sería? 1.200 a 1.400 miliosmoles, ¿no? Por eso es que medio litro obligatoriamente hay que eliminar. Entonces, ahora, vean, como les decía, esta médula, porque ya estas son las nefronas medulares, estas nefronas de asa larga, y aquí ya la corteza renal está aquí arriba, ¿no? Y aquí abajo, ¿qué es? La médula. Ya, todo esto ya es la médula del riñón. Entonces, esta médula tiene que mantener necesariamente para eliminar una orina concentrada una osmolaridad alta. Si no tiene una hiperosmolaridad la médula, no puede eliminarse una orina concentrada, ¿no? Porque gracias a que aquí hay una hiperosmolaridad y hay acuaporinas, canales de agua, y es que el agua sale. ¿Se entiende? ¿No? ¿Ya? Es un mecanismo por difusión por la que sale el agua. Y tiene que salir hacia a un lugar de menor concentración de agua y mayor concentración de solutos osmóticamente activos. Fíjense, aquí los solutos osmóticamente activos son 600 miliosmoles con los que llega el filtrado. Pero aquí abajo, en la médula, ¿cuánto es? 1200. Entonces, conforme va pasando, va descendiendo el líquido, el agua va saliendo, ¿no? Hasta igualar la concentración, ¿no? Sí, como el caso de estos animales del desierto, aquí tendríamos en nuestra médula 10.000 miliosmoles. ¿Cuánto de orina tendríamos que eliminar? 10.000 miliosmoles tendríamos que eliminar 50 mililitros de orina, tal vez, ¿no? O menos todavía, menos de una, no sé, una jeringa. Para eliminar esta concentración, poca orina, casi nada. O entonces no necesitaríamos orinar todos los días, si no podríamos eliminar los 10.000 miliosmoles en, no sé, cada 10 días, ¿no? Necesitaríamos orinar. Pero como no tenemos esta capacidad de concentrar, solamente nuestra médula tiene 1.200 miliosmoles, ¿no? Entonces, hasta esa cantidad podemos concentrar la orina. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahora, ¿por qué se da esta osmolaridad alta entonces en la médula? Esta osmolaridad, la médula tiene que tener muchos solutos también, y fundamentalmente, ¿qué soluto tiene que estar en la médula dominante? El sodio, porque el sodio es el que va a traer el agua, ¿no es verdad? Fíjense, entonces, tenemos transporte activo de iones sodio, cotransporte de iones potasio. Aquí hay bombas ATPasas que transportan sodio y secretan potasio, o con transporte con sodio o con cloro también. Hay transporte activo desde los conductos colectores hasta el intersticio medular. Hay difusión facilitada también de urea. La urea también es otra sustancia que tiene una capacidad osmótica y que puede concentrar solutos osmóticamente activos en la médula. Entonces, fíjense, con sodio y urea tenemos la posibilidad de tener una médula hiperosmótica, que es la condición
para que se pueda transportar agua desde los túbulos hacia el intersticio, ¿no? ¿Bien? Bueno, aquí este es el mecanismo de contracorriente que produce este intersticio hiperosmótico, ¿no? Porque va circulando, por una parte van siendo secretados o reabsorbidos iones desde el intersticio, pero también van recirculando algunos, como por ejemplo la urea. Ahora veamos entonces el resumen de las características tubulares en cuanto a la concentración de la orina. Veamos. En el túbulo proximal, por ejemplo, hay transporte activo de cloro y sodio, de cloruro de sodio. Hay una gran permeabilidad para el agua. Hay permeabilidad para el cloruro de sodio también. Y hay permeabilidad para la urea, ¿no? En el túbulo proximal. En la rama descendente fina no hay transporte activo de cloro, ¿no? Y de sodio. Hay permeabilidad para el agua. Hay una permeabilidad moderada de cloruro de sodio y una permeabilidad moderada de urea. En la rama ascendente fina no hay transporte activo de cloruro de sodio y no hay permeabilidad para el agua. Y hay una permeabilidad moderada para cloruro de sodio y permeabilidad de la urea. En la rama ascendente gruesa, aquí hay un transporte activo potente, como hemos visto, de cloruro de sodio. Y no hay permeabilidad para el agua, es totalmente impermeable al agua. Tampoco hay permeabilidad al cloruro de sodio, no hay canales de cloro, eso quiere decir, ni de sodio, y tampoco hay permeabilidad para la urea. Y fíjense, desde el túbulo distal hasta el conducto colector, hay un transporte activo de cloruro de sodio que ayuda ¿a qué? A hacer que haya una mayor concentración de iones en la médula, ¿no es verdad? En el intersticio. Y hay una permeabilidad al agua importante, pero ¿gracias a qué? A la hormona antidiurética. Hay permeabilidad, o no hay permeabilidad al cloruro de sodio porque no hay canales de sodio, porque fíjense, si hubiera canales de sodio, ¿qué ocurriría? Más bien el sodio volvería, ¿no es verdad?, del intersticio al túbulo. No tiene que haber permeabilidad. Hay permeabilidad para el agua. Es una membrana semipermeable, permeable al agua, pero impermeable al sodio y a los solutos osmóticamente activos. Diferente es el transporte activo, porque el transporte activo, ¿cuál es su principio? Lleva en contra de una gradiente de concentración, ¿no? Entonces, ahora, y también en el conducto medular hay una permeabilidad a la urea, pero con la hormona antidiurética. Aquí es donde recircula la urea. La urea que ha sido secretada o filtrada va a volver a ser reabsorbida. ¿Para qué? Para aumentar aún mayor la osmolaridad del intersticio. Entonces aquí todos estos mecanismos, a nivel del túbulo distal, del túbulo colector y del conducto colector, están destinados a aumentar la osmolaridad del intersticio para que pueda reabsorberse agua, siempre y cuando haya hormona antidiurética. Entonces vean, la función de la hormona antidiurética está clara, ¿no? Formar apomorines. Es eso. La hormona antidiurética tiene una acción directa en la transcripción génica. Entonces vean que va a activar genes que tienen en su código genético la síntesis de transportes de agua, nada más. Eso es lo único que activa la hormona antidiurética. Ahora,
La hormona antidiurética tiene otra función. ¿Cuál será? La hormona antidiurética también se llama vasopresina. ¿Y por qué? Porque se dirige a los vasos, en especial a las arteriolas, ¿no? ¿Para qué? Para producir contracción muscular. Ahí en las arteriolas, en las venas, los vasos, lo que hace la hormona antidiurética es aumentar el flujo de calcio al interior del músculo liso. ¿Para qué? Para que este se contraiga y produzca elevación de la presión, ¿no? Bien. Bueno, lo que ya hablamos, ¿no? La función del túbulo distal y de los conductos para la formación de una orina concentrada. Aquí tal vez podemos ver este mecanismo de recirculación de la urea. Es interesante porque vean, la urea se secreta a nivel, o se filtra, perdón, a nivel del túbulo o del glomérulo hacia los túbulos, ¿no? Y vean, hay una 4.5 miliequivalentes de urea van a circular y se van a reabsorber aquí en los conductos colectores finales. Ya se va a reabsorber la urea. ¿Cuánto de la urea? El 50% de la urea filtrada se va a reabsorber. La mitad de la urea se va a reabsorber, ¿no? Y la otra mitad se va a eliminar. ¿Para qué se reabsorbe esta urea? Para que aumente la osmolaridad del intersticio. Eso siempre y cuando, fíjense, siempre y cuando haya hormona antidiurética. Porque como hemos visto en este cuadro anterior, si no hay hormona antidiurética, aquí, fíjense, no hay absorción de urea en este nivel, ¿no? Entonces, con la hormona antidiurética, ¿sí? Para aumentar la concentración del intersticio. Ahora, esta urea que se reabsorbe, como ustedes pueden observar al mismo tiempo, esta urea no va a ir hacia después la sangre, no se va a reabsorber y se va a ir al capilar peritubular como otros solutos que se reabsorben. ¿Hacia dónde está yendo esta urea? Hacia nuevamente los túbulos, ¿verdad? Está siendo secretada aquí en el asa de Henle, ¿no? En la porción descendente y en la porción ascendente del asa de Henle. A esto entonces se conoce como la recirculación de la urea. La urea circula, llega hasta aquí. Hay algo de urea que se va a reabsorber, sí, en el túbulo proximal, pero es todavía la urea que llega hasta los conductos conectores. Toda esta urea se reabsorbe, pero no pasa hacia el capilar peritubular, no pasa hacia la sangre, sino directamente vuelve a los túbulos y recircula. Y esta recirculación entonces favorece la concentración de líquido intersticial, ¿no? Bien. ¿Qué hora es? Falta un poquitito. Ahora fíjense cómo se controla la concentración del sodio. Ahora hablaremos del sodio. Hasta ahora, ¿de qué hemos hablado? Del agua. El sodio también tiene sus propios mecanismos. Y vean lo complejo que es el trabajo del riñón. Por un lado está la concentración del agua, por otro del sodio, pero el agua también depende del sodio, ¿no?
Y hemos visto que, por ejemplo, no saldría agua del túbulo hacia el intersticio si no habría una alta concentración de sodio en el intersticio. Entonces, aquí tienen que combinarse muy bien todos estos mecanismos de control. No son mecanismos de control aislados, están integrados todos estos mecanismos de control. Pero cada soluto o el solvente como el agua tiene sus propios mecanismos de control. ¿Vean? Ya sabemos que la concentración del plasma del sodio tiene que estar dentro de unos límites bien estrechos, ¿no? Que van desde 140 a 145, algunos dicen incluso desde 159, 158 miliequivalentes por litro hasta 145 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es la concentración promedio? 142 miliequivalentes litro, ¿no? 142. Pero lógicamente, como todos los valores biológicos, tienen un rango de normalidad. Entonces, este es el rango. Ahora, la osmolaridad del plasma es de 300 miliosmoles. Vean, el sodio es entonces, con esta concentración, el ion que más aporta a la osmolaridad del plasma. Por eso, una variación pequeña en la concentración de sodio también va a producir una variación en la concentración, en la osmolaridad del plasma. Por eso los osmoreceptores que están en el hipotálamo, o sea, como en la naturaleza y la evolución, ¿no? Como ha ido afinando estos mecanismos. Estos osmoreceptores, ¿qué es lo que perciben para determinar si hay o no variaciones en la osmolaridad? La concentración del sodio. Es el sodio el que es percibido por estos osmoreceptores. Entonces, el sodio es el marcador de la osmolaridad del plasma. Es el ion más abundante y es el que determina la osmolaridad. Ya les decía hace un momento que para determinar la osmolaridad en un ionograma multiplicamos la concentración de sodio en el ionograma por 2.1 y ya podemos tener la osmolaridad del plasma directamente. Bien, entonces, ¿qué mecanismos van a controlar la regulación del sodio? Por un lado está el sistema osmoreceptor hormona antidiurética y por otro el mecanismo de la sed. Ya conocemos este sistema de retroalimentación osmoreceptor hormona antidiurética, ¿no es verdad? Cuando la concentración plasmática de sodio aumenta más de lo normal, entonces va a aumentar la osmolaridad del líquido extracelular. Si hay más sodio, hay más osmolaridad. Entonces, estos osmoreceptores que están en el hipotálamo, que son los que detectan las variaciones de sodio, van a percibir. ¿Y a dónde van a mandar sus señales? Hacia el núcleo supraóptico y también al paraventricular. En especial, el supraóptico es el que más hormona antidiurética produce, pero también el paraventricular produce hormona antidiurética. ¿Ya? El otro, también producen, ¿qué otra hormona estos dos núcleos? La oxitocina, ¿no es verdad? Entre estos dos núcleos. Ahora, estos entonces van a producir hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a los riñones y ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de agua. Aquí tenemos el gráfico que es mucho más expresivo, ya habiendo hecho un repaso, ¿no?, de lo que ocurre en el hipotálamo. La hipófisis pituitaria, primero en el hipotálamo se produce, luego los axones de estas neuronas liberan en la pituitaria o en la hipófisis. Aquí, ¿verdad?,
y luego la hormona antidiurética llega a los contubios. Y donde vean a la porción final, ¿no? Donde están los 18 litros. Y ahí se va a regular la absorción de sodio. Aquí quedamos. Para no ver con detalle lo que pasa con el sodio, ¿ya? Porque el sodio es importante y además todavía después del sodio vamos a ver los otros iones.